Chile es una economía de lo más curiosa. Su modelo económico genera opiniones completamente opuestas. O amas su modelo o lo detestas con todo tu alma. Y esto tiene sentido dado que el que implementó este modelo fue Pinochet, uno de los dictadores más controvertidos de su historia. Hubo una época en la que la economía chilena estaba bastante de moda en las redes sociales, ya que algunos la calificaban como el ejemplo a seguir en cosas como las pensiones, mientras otros decían que era la muestra del fracaso del neoliberalismo. ¿Quién tiene razón? Pues ninguno de los dos. La Constitución chilena ha sido objeto de constante debate en el país. En el año 2019 hubo un estallido social que mostraba que el modelo no estaba funcionando. Y en el año 2022 la ilusión volvía, ya que Gabriel Boric ganó las elecciones y traía consigo muchas promesas de cambio. Una de esas promesas fue la de reformar la Constitución chilena, pero no tuvo demasiado recorrido. Y mientras tanto la sociedad chilena sigue más y más desgastada, y ahora es cuando surgen varias preguntas. ¿Realmente es tan malo el modelo de Chile? ¿Cuáles son los principales problemas de su economía? Y aprovechando que son las elecciones este fin de semana, ¿qué ha hecho el gobierno de Boric para tratar de remediar todo esto? Pues todo esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! La actualidad de Chile la explica el régimen militar que gobernó en el país desde el 1973 y el 90. Durante este periodo, un equipo de economistas formado en gran parte en la Universidad de Chicago e influenciados por las teorías monetaristas de Milton Friedman implementaron un programa de reformas estructurales que marcarían el futuro de la economía chilena. En el año 73, la hiperinflación llegó a una tasa anual de un 606%, así que tuvo que llevar a cabo una terapia de choque extrema para tratar de frenar la hemorragia. La terapia de choque aplicada consistió en una apertura comercial, la privatización masiva de empresas públicas, una desregulación exhaustiva de los mercados de capitales y una drástica consolidación fiscal para abatir la espiral de precios. Traduciéndolo al cristiano, la consolidación fiscal es sacar la motosierra, aunque en ese entonces el término de la motosierra no era popular. Todas estas políticas ejecutadas en un contexto de supresión de libertades políticas y actividades sindicales redefinieron la función del Estado, que se retiró de la producción para asumir un rol de subsidiario. Aunque esta reestructuración radical logró estabilizar la macroeconomía y sentó las bases institucionales para una economía de mercado, su implementación acarreó costes sociales bastante severos, como por ejemplo el empleo informal, y esto sería la herencia que tendría el gobierno de transición. La transición a la democracia en los 90 heredaría una economía modernizada en su estructura, pero con una fuerte fractura social evidenciada por una tasa de pobreza que afectaba a cerca del 40% de la población. Pero el gobierno que llegó, que era una coalición de centro-izquierda, no buscó cambiar el modelo. Se guardó el núcleo de las reformas, como por ejemplo la independencia del Banco Central, la disciplina fiscal y la apertura comercial, pero se trató de incrementar el gasto social para tratar de mejorar los datos de pobreza y los servicios de educación y salud. Esta aproximación más pragmática permitió consolidar la reputación de Chile como un caso de gobernanza económica exitosa en la región. Y a ver, los datos parece que demuestran eso, un crecimiento robusto y sostenido de un 7,2% anual entre el año 93 y el 98, y una inflación baja y estable. Este dinamismo contribuyó a una reducción sistemática de la pobreza por ingresos que descendió desde el 38,6% en los años 90 a un 20% en los años 2000. Problema: no corrigió las debilidades de la economía. La economía chilena tiene una serie de problemas que le impiden funcionar correctamente. A pesar de tener un supermodelo económico sobre el papel, es como darle un Rolex a un pobre. No va a dejar de ser pobre por tener un Rolex. Y esta frase define a la perfección el modelo económico del país.
La vulnerabilidad más determinante de la economía chilena está en su dependencia de las exportaciones de recursos naturales, donde está, como no, el cobre. Este metal representa un mordisco bastante importante de las exportaciones totales del país. En el año 2019, las exportaciones de cobre representaban el 48% de las exportaciones totales, algo que expone a la economía chilena a los vaivenes del mercado. Si las cosas van bien, la economía va como un cohete, pero no siempre va a ir bien. Esto genera una enorme inestabilidad en su crecimiento e imposibilita tener una planificación a largo plazo funcional. Y no solo eso, genera lo que se conoce como la enfermedad holandesa, donde la entrada de divisas, es decir, de dólares, provoca una apreciación del tipo de cambio que debilita a otros sectores de la economía como la manufactura, haciendo que la diversificación brilla por su ausencia, pero luego tenemos su disfuncional mercado laboral. Uno de los mayores problemas del mercado laboral chileno está en su enorme tasa de informalidad. Hacia finales de 2019 y principios de 2020, justo antes del impacto de la pandemia, la tasa de ocupación informal llegó al 29,6% de la población ocupada. Esto implica que miles de trabajadores no van a tener acceso a beneficios de la seguridad social, como cotizaciones a las pensiones, seguros de salud o el pago por desempleo. Pero no solo tenemos el problema del trabajo informal, el empleo formal tampoco está como para tirar cohetes. Los salarios son muy bajos y apenas permiten ahorrar, y esto se vuelve fundamental para el sistema de pensiones. En el caso de Chile, el sistema de pensiones está en el centro del debate, pero a diferencia de lo que pasa en Occidente, aquí el sistema no es un sistema de reparto. Una de las grandes reformas que se produjo bajo el mandato de Pinochet es que se pasó a un sistema de capitalización. En resumidas cuentas, que el ahorro se invierte y cuando te jubilas, retiras todo lo que has ahorrado. Podemos debatir acerca de cuál es mejor o peor sistema de pensiones, pero el problema está en que si no hay un mercado laboral funcional, no va a funcionar ningún sistema de pensiones. En el caso del sistema de pensiones de capitalización, si no tienes una carrera laboral larga y con salarios ascendentes, no vas a tener una buena pensión. Y fijaros en la fecha en la que hemos dicho, 2019, es decir, desde el 81 ha estado funcionando el sistema de esta forma. No se ha logrado arreglar el mercado laboral del país desde ese año, así que ya os podéis imaginar cómo estaba el estado de las pensiones. E insisto, no es culpa del sistema en sí. Argentina, por ejemplo, tiene un sistema de reparto, pero la informalidad laboral también genera problemas en el propio sistema. Estos problemas en las pensiones, sumando a unos servicios públicos deficientes, ya que la economía depende de ingresos muy volátiles, impiden una correcta financiación de los servicios públicos, llevando al fatídico estallido social del año 2019. El evento que provocó el estallido social fue la subida de los precios del transporte público, pero esto solamente era el detonante, la chispa que encendió la llama. Lo cierto es que la sociedad chilena estaba ya cansada de este modelo y exigió un cambio. La informalidad laboral, los bajos salarios y el alto endeudamiento de los hogares, que representaba el 75% de su ingreso anual disponible debido a las hipotecas, alimentó la percepción de vulnerabilidad, y cuando se subieron los precios del transporte, la población se puso en pie. Esto de aquí generó una enorme inestabilidad que se hizo notar en los mercados. Los inversores empezaron a huir y el peso se desplomó. Pero por caprichos del destino, justo un año después de este estallido social llegó la pandemia. En el 2020 la economía chilena experimentó una contracción de un 6%. Frente a esto se creó el ingreso familiar de emergencias, que buscaba sostener el poder adquisitivo de las familias. El gasto público del gobierno creció hasta el 33% del PIB en el año 2021, cuando se situaba en un 26% en el año 2019. Pero han sido unas medidas necesarias para evitar que haya otra crisis social. Pero junto a esta política se aplicó el mecanismo que tenía la finalidad de sostener la economía, pero a un coste muy elevado. Se produjo un retiro anticipado de los fondos de pensiones, es decir, en otras palabras, que en vez de esperar a la jubilación, los trabajadores podían retirar sus fondos de forma anticipada. Y esto generó un enorme problema, y es que en la práctica es como si imprimiésemos más dinero. Me explico, cuando el dinero está invertido está en cierta medida
congelado no se utiliza para consumo, pero cuando se solicitó este retiro anticipado, de la noche a la mañana se inyectó liquidez en la economía equivalente al 24% del PIB y la inflación se disparó en ese periodo. Y cuando la economía chilena aún estaba procesando esta enorme inyección de adrenalina en su economía, llegó la guerra entre Rusia y Ucrania que dispararía los precios de la energía, de los alimentos y los fertilizantes. Tres cosas de las cuales Chile es altamente dependiente, presionando aún más los precios. A final del año 2022, la inflación llegaba al 13%, algo que obligó al Banco Central a elevar los tipos de interés al 11%, algo que supuso un golpe muy fuerte para los chilenos. Acordaros de lo que he dicho de que muchos chilenos destinaban buena parte de los salarios a la deuda hipotecaria, pero en el año 2022 llegaría el nuevo presidente, Gabriel Boric, que buscaría revertir esta situación. La llegada al poder de la administración de Gabriel Boric en marzo de 2022 colocó a la economía chilena en un dilema. Durante su campaña prometió llevar a cabo un programa expansivo con incrementos de gastos sociales y que había que redistribuir la riqueza. Problema que tal como recibió la economía no estaba para hacer mucha fiesta con el gasto público, y todo hay que decirlo, fue bastante más cauteloso de lo que muchos pensaban. Empezó con un programa contractivo que redujo el gasto público concretamente en un 23%. ¿Y qué fue lo que recortó? Principalmente las ayudas de la pandemia, y consiguió el primer superávit del país desde el año 2012. Por otro lado, el gobierno quiso llevar a cabo una reforma tributaria que buscaba incrementar la recaudación, con lo típico de que hay que subir los impuestos a los ricos. Y por otro lado, el sector minero del país, donde se aprobó una ley que imponía más carga fiscal a las empresas productoras de cobre. Pero lo más importante fue la reforma de las pensiones. Venía con la propuesta de crear un administrador público y la introducción de cotizaciones adicionales de un 6% a cargo del empleador. Es decir, que el empresario debería pagar más por el trabajador. Pero esta ambiciosa reforma se ha quedado en un cajón, ya que tal como está el Congreso chileno, complicado hacer una reforma de este calibre. Y sería en 2023 donde el país trataría de escaparse de sus ataduras. En ese año la administración presentó su iniciativa más emblemática de política industrial, la Estrategia Nacional del Litio. El nuevo enfoque trataba de desanclar la economía chilena del modelo exportador. Con la nueva ley, las empresas públicas deben tener una participación de un 50,1% o más de todos los nuevos proyectos de explotación minera, con el objetivo de conseguir más rentas y utilizar estas rentas para desarrollar la industria local. Por ejemplo, se quiere aprovechar del litio que tiene el país y crear fábricas que diseñen componentes de baterías. Pero al margen de esto, la economía se estaba tambaleando un poco. Tuvo una contracción de un 0,2% en el año 2023 y este delicado equilibrio se ha visto alterado por el rechazo de la reforma tributaria. Esto de aquí tuvo unas consecuencias bastante grandes, ya que la ley buscaba una forma de crear ingresos para aumentar el gasto social. Al fracasar esta reforma, el gobierno se quedó sin sus herramientas para alinear ingresos y gastos. La forma de financiarse estaba en el aire y el panorama le pintaba feo. Pero en el año 2024 volvería a ver la luz. En el año 2024, el motor exportador volvió a funcionar a toda máquina. El precio del cobre se disparó y la enorme demanda de litio generó un enorme superávit comercial. Esto de aquí fortaleció la moneda chilena y a la vez proveyó al Estado de jugosos ingresos y palió el batacazo de la fallida reforma tributaria. Por otro lado, el gobierno trató de diversificar la matriz energética chilena con acuerdos como el firmado con Argentina para incorporar gas natural desde los yacimientos de Vaca Muerta. Ahora bien, ¿la gente vivía mejor? Bueno, no hubo grandes cambios. La inflación se ha moderado. Sí, pero aparte de que esto es tarea del Banco Central, también hay que decir que no dependía del gobierno. La deuda ha aumentado y el desempleo se ha mantenido más o menos estable. No hubo ningún cataclismo, pero tampoco es que tengamos que estar tirando cohetes. Y en cuanto a solventar los principales problemas del país, las pensiones no han podido hacerlo, no por falta de deseo, sino por falta de capital político. El empleo informal, esto es un problema que requiere de
muchas reformas y necesita más que 4 años para hacerlo. En lo único que sí que ha tratado de meterse, como hemos visto, es la diversificación de la economía, cosa que es positiva, pero las formas son debatibles. Como hemos visto, su plan es el de incrementar el papel del Estado en la extracción del litio para buscar diversificar la economía, que es un buen plan en términos de seguridad, ya que al final son ingresos para el Estado, pero hace que el camino sea bastante más lento, ya que no puedes esperar mucha inversión. Y claro, no hay que olvidar que Chile es uno de los integrantes del Triángulo del Litio, y el país que estaba creando mejores condiciones para que llegue capital extranjero era Argentina, que se convirtió en el principal receptor de capital para el litio de la región. Es decir, el coste de esta política de seguridad nacional es no atraer a inversores extranjeros, que a algunos le puede parecer bien, pero eso ya es otro debate. Así que Chile seguirá más o menos igual. No hubo ningún cataclismo con Boric, tal como anunciaban algunos cuando llegó, pero tampoco es que haya podido llevar a cabo sus propuestas más ambiciosas, ya que, como ya es un clásico en Latinoamérica, la fragmentación política está presente. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Boric ha hecho bien su trabajo? ¿Podrá Chile dejar atrás sus problemas? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.